Buenos días, Ecuador, buenos días, amigos oyentes, amigos televidentes, internautas, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a Un Café con JJ, emisión correspondiente al jueves 1 de febrero del 2024. Qué rápido que pasó enero. El saludo para quienes nos están escuchando y compartiendo con nosotros, Noris Arroyave, Omar Jaén y Jimmy Jairala, este panel. En la Radio Redonda 99.3 FM estéreo, en las provincias de Guayas y Santa Elena, Cocodrilo Radio 104.5 FM en Loja, a esta misma hora y en diferido de 6 a 8 de la noche en Radio Café, provincia de Manabí, 91.7 FM estéreo, a todos quienes nos escuchan en cualquier parte del planeta Tierra en www.laradioredonda.es, a quienes también nos siguen en las redes sociales, en el canal YouTube Jimmy Jairala o en la cuenta Jimmy Jairala en Facebook. Ve, ahora voy adelantado, te quedaste gordo, estás en otra cosa, estás chateando. Bueno, en Facebook decía, en YouTube también en el canal Jimmy Jairala, igualmente, lo tengo frito porque ahí lo veo. Igualmente, amigos, a quienes están con nosotros en las cuentas de las redes sociales de Un Café con JJ, perdón, y de la Radio Redonda. Abrazo a los trabajadores de mi país, abrazo a los hermanos migrantes, abrazo grande a quienes generan empleo, a todos un saludo cordial este día. Bueno, ¿qué tenemos entre otras cosas? Que ya hoy comienzan a pagar a militares, policías, médicos y profesores, lo anuncia el gobierno. Iván Espinel continuará cumpliendo su pena, pero con arresto domiciliario. Luego parece que finalmente se va a meter la Procuraduría en el tema de la renovación de la función judicial, porque ahora lo está pidiendo el Consejo de Participación Ciudadana. Sigue la confusión en este tema de los eventos, unos cancelados, otros postergados, porque todavía, que yo sepa, el COE no se ha pronunciado. No ha dicho una palabra todavía el COE y la gente no sabe qué hacer. Por lo pronto, Barcelona canceló o postergó más bien la Noche Amarilla. El gobierno está pensando en reducir el tamaño del Estado vía empresas públicas, entre otras cosas. Mayra Salazar, una de las investigadas por el caso Metástasis, se acoge a la cooperación eficaz. Algunos se les pelaron los ojos ahí. A la cooperación eficaz, ¿cómo te quedó el ojímetro? Bueno, tenemos un precandidato a la presidencia de la República que se suma a Luisa González, que se suma a Jan Topic, que es Carlos Rabascal por Centro Democrático, ya estaremos hablando de esto. Maduro le mandó un estate quieto al presidente Noboa, que suponemos que si está bien asesorado no le va a contestar. Supongo, yo digo, ¿no? Nebot dice que la inversión en el 2023 en obra pública, ¿saben de cuánto fue? 0,25%. O sea, de este tamaño, así. Bueno, el tradicional Club de la Unión, el edificio será expropiado, funcionarán ahí oficinas municipales. Construye, decidirá hoy qué va a hacer respecto del incremento del IVA. Aprobado el informe para el debate ya, con 5 votos a favor, 1 abstención y 3 votos en contra. La Comisión de Fiscalización le pone nombre y apellido a los presuntos responsables de los apagones. Los médicos se quejan de que están trabajando con dificultad, de que hay médicos que están renunciando, desabastecimiento de medicinas, terrible. Esmeraldas y Babahoyo en una verdadera crisis sanitaria. Y bueno, acaban de allanar hace poco en Flor de Bastión 20 viviendas abandonadas. Esto está pasando en Guayaquil. Bueno, buen día. Hoy día hay que acelerar, muchachos, porque tenemos 3 entrevistas. Noris y Omar.
Jimmy y Omar, buenos días. No se ponga muy reflexiva. A todos los que nos... Siempre, eso imposible. A todos los que nos acompañan en Un Café con JJ, gracias por ser parte de este proyecto periodístico. Ya les recuerdo, Jimmy, que pueden apoyarnos a través de sus aportes económicos, el superchat, la cuenta corriente, la cuenta de PayPal y las estrellas en Facebook. Bueno, empezó febrero, el mejor mes del año, porque es mi cumpleaños, así que es el mejor mes del año. Ahí. Y quería empezar diciéndoles que ayer escuchaba el programa y he leído muchas cosas que están pasando en el país. Hay muchísimos temas importantes, pero leía una nota de la BBC en donde un analista ecuatoriano hacía una reflexión que me quedó sonando y dije, es real. El narcotráfico y el crimen organizado es el principal empleador de este país. Sí. La nómina que tienen es gigantesca. Dice que como 40.000 personas. Casi 50.000, y sobre todo jóvenes. Y eso de ahí me lleva a esta otra reflexión, que es mientras están debatiendo muchísimas cosas importantes y urgentes en la asamblea, los medios de comunicación, la gente sigue desempleada, Jimmy y Omar, la gente sigue sin tener trabajo. Los jóvenes el 5 de febrero, por ejemplo, para la Universidad de Guayaquil ya van a tener que aplicar y postular a 2 carreras de las 56 para ver si consiguen un cupo o no. Y se sigue reduciendo el presupuesto de la educación en un país en donde no hay oportunidades y en donde no hay trabajo. Creo que el debate también tiene que ver hacia allá. Tenemos que seguir como ciudadanía y como sociedad, no sé si la palabra es presionando, pero recordándole al gobierno que mientras no se empiecen a generar fuentes de trabajo y encontrar la forma de empujar el barco hacia allá, los reclutadores y los más grandes reclutadores del país van a seguir reclutando jóvenes, porque tal vez ya estamos en letargo. Cuidado, y creemos que la presencia militar en las calles va a resolver estos problemas que son estructurales y que no pasan por represión, pasan por gestión, por acuerdos y por encontrar la forma de generar estas oportunidades para nuestros jóvenes, nuestros niños y las personas adultas también. Eso es importantísimo. Omar, buenos días. Buenos días, Noris. Buenos días, Jimmy. Un saludo a todas las personas que nos escuchan por la Radio Redonda, Radio Cocodrilo y demás plataformas que nos retransmiten. Y como siempre y como todos los días, un abrazo a nuestros hermanos migrantes. Qué raro que es este país, ¿no? Se encuentran piscinas y jacuzzis en las cárceles, tilapias en las penitenciarías y aparecen impuestos de la nada. Ayer se vio que nadie quiso apadrinar ese impuesto que estaban pretendiendo incluir en el proyecto, que era el impuesto al sueldo. Sí. Básicamente dijeron, mira, lo teníamos ahí, miramos para allá, regresamos y hoy apareció el impuesto. Sí, que ¿Y va o no va? Supuestamente, no. Supuestamente de los colectivos profesionales había aparecido. Dice, se lo juro, dice, nosotros viramos la cabeza, regresamos a ver y ahí apareció el impuesto. Nadie quiso acoger, darle el apellido a ese impuesto. Nadie apadrinó. Nadie quiso ir al registro civil e inscribir ese impuesto. Por suerte, sonó a globo de ensayo. Una estrategia media rara por ahí, ¿no? Pero usada últimamente, ¿no? Sí, sí, bastante. Estamos usando el globo de ensayo. Lo cierto es que se aprueba en la Comisión de Desarrollo Económico con los 5 votos del oficialismo más el de Avanza. 4 votos del oficialismo más el de Avanza, del señor Velasco, se aprueba este informe que llegará al Pleno junto con 2 de minoría, uno del Partido Social Cristiano, uno de la RC y veremos, pero yo creo que más adelante analizaremos cuál es probablemente y el casi seguro fin de este proyecto de ley. Pasará por Ministerio de la Ley, según sospechamos por acá. Así es. 6 de la mañana con 10 minutos, vamos a ver quiénes son nuestros invitados de hoy. Invitados hoy a primera hora vamos a tener a Vico Villasís, el alcalde de Esmeraldas. Aparte de la inseguridad, aparte de los problemas económicos, aparte de un turismo frenado, ahora tenemos inundaciones y desbordamientos de ríos, 7 si mal no recuerdo, sí, terrible, en Esmeraldas. Y aparte en estos instantes hay una emergencia sanitaria en la capital de la provincia, a las 7 de la mañana. ¿No? A las 7 de la mañana tenemos al doctor Iván Castro Patiño, constitucionalista. Con él vamos a hablar sobre el procedimiento para aprobación de preguntas pendientes de la consulta.
Y a las 7:30 tenemos al Magister Enrique Veloz, gerente general subrogante de CNEL. Con él vamos a hablar cuáles son las razones, le vamos a preguntar que cuáles son las razones de los últimos cortes, si hay riesgos de nuevos apagones. Bueno, y también que nos diga un poco la duda que tiene la ciudadanía, por qué están subiendo tanto las planillas de luz, si hay alguna respuesta técnica o realmente es por el alto consumo que estamos teniendo. Por la ola de calor. Bueno, Sí. son las 6 de la mañana con 11 minutos. Vamos a revisar enseguida la pregunta de ayer. ¿Está de acuerdo en que Cancillería haya prohibido a la vicepresidenta Verónica Abad que dé entrevistas en medios de comunicación? Sí, el 36.2%, no el 60.1% y no lo sé el 3.8% con 318 votos en Twitter. La misma pregunta en la cuenta de Jimmy Jarala en YouTube alcanzó los siguientes resultados. 5.200 votos, no está de acuerdo el 70%, sí el 26% y no lo sé el 4%. La pregunta de hoy para mañana es la siguiente. Oiga, me sorprendió el resultado, no creí que iba a ser tan amplio. No. Bueno, siga. ¿Usted cree que el proyecto que contempla la elevación del IVA pasará por el Ministerio de la Ley? Sí, no o no lo sé en la cuenta de YouTube Jimmy Jairala, en la cuenta ex @uncafeconjj. ¿Usted cree que el proyecto que contempla la elevación del IVA pasará por el Ministerio de la Ley? Sí, no o no lo sé. O sea, que luego de pasar por todos los filtros de la Asamblea no pueda decidir, en otras palabras, y entonces ya es ley porque se acabó el tiempo, en otras palabras, ¿no? Bueno, y la pregunta que les dejamos a ustedes para que contesten en tiempo real hasta 10 minutos antes de las 8 de la mañana. A ver, por favor, Josué, si es que te acordaste, ¿sí? ¿Cuántos asambleístas serán elegidos en el 2025? Ahí dice, Jimmy está preguntando tonterías. Sí, está bien, a veces hay que preguntar tonterías. 125, 149, 137 o no sé. ¿Qué es examen? Un examen. ¿Cuántos asambleístas serán elegidos en 2025? 125, 149, 137 o no sé. Ahí se las dejo, ni googleando. Bueno, faltan 10 minutos antes de las 8, hasta 10 minutos antes de las 8 de la mañana pueden contestar. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos a revisar quiénes se han comunicado con nosotros. A ver, tenemos aquí en ¿En dónde? YouTube, Cucho Moreno nos escribe, espera un ratito que algo le pasó a mi compu. Fallas Le dio la técnicas chiripiola. normales, no, el internet se puso ahí medio, le dio la carraca. A ver, vamos, tenemos por acá a mi pana Cucho Moreno, Pati Guarnizo, Paco, Carol Vázquez, que está en Manta, Luis Cáceres nos escribe desde Guayaquil, Carlos Manuel Zúñiga está en la Amazonía Orellana, Hilda Zambrano, Clever Bravo nos escribe desde Manabí, Edi Cedeño está en Manabí también. No, Kelvin Pérez Chiquito, Balsar. Oigan, recordarles que tienen que poner like, por favor, pongan like y compartan el programa que es importantísimo para nosotros. Cristina Cagua nos envía saludos, Marcos Romero está en Miami, César González, Ernesto González, Hugo Casanova en La Guagrio, mi pana, como siempre, Pati Guarnizo, Mauro Tamayo está en La Serena, Chile. ¿Quién más anda por acá? Miguel Cando Calvache en New Jersey. Paula Vera está en el sector de la Juan Montalvo. Ay, nos envía saludos Francisco Calle. Cristian Castro está en Valencia, España. No, Valencia, pero... sí, Señor, Valencia, perdón, España. ya discúlpeme. Iván Martínez, Gladys Uquitana o Olga Vizcaíno nos escribe desde el Valle de los Chillos, dice que ya en Quito empezó a hacer friecito, no, porque el sol estaba pero inclemente. Vladimir Romero nos escribe desde Cuenca, Galo Solórzano, César Mendoza en Puerto Viejo, Charles West en Salinas, que es un calor horroroso. Mi pana solo Javier Franco y me despido con Jorge Figueroa, que está en Manta, y Jorge Tejada. Antes de saludar, sigo viendo, ¿no? Ayer Jimmy hablaba sobre el recorte en la asamblea, que El creo que 20%. ahora, cuando uno va con un cuchillo o una tijera a querer cortar grasa, uno tiene que saber dónde hacer el corte. Ya nuevamente quieren con el tema de vamos a dejar sin Secretaría de Educación Superior. Yo pregunto, tanta hambre que siempre le han tenido a la CENESID, ya, digamos que se elimina la CENESID. ¿Qué institución dentro del Estado se va a encargar de la rectoría de la educación universitaria del Ecuador? No hay. ¿Quién? ¿El Ministerio de Educación con todos sus problemas? No. Insisten con eso.
Ahora dicen que van por el Cenecit. Y yo creo que también son temas muy simbólicos y populistas. Y hay que decirlo como es. Puro. Porque, a ver, decir, voy a eliminar esta secretaría, voy a eliminar este ministerio. Realmente, ¿cuánto de eso cubre el hueco fiscal? O sea, ¿cuánto realmente hace un cambio? No lo hay que decirlo porque la gente se confunde. Como cuando dicen, bájenle el sueldo de los asambleístas. O los asambleístas van a donar 2 meses de su sueldo. Por favor, dejémonos de mentiras y ridiculeces. Eso no va a cambiar nada. Y las públicas le siguen bajando todos los años los presupuestos. Sí. Este año son 88 millones. Sí. Pero bueno, Fortunato Maruri nos saluda, Iván Quimí desde Playa, Fortunato, desde Mauricio Mero desde Europa, no nos indica desde dónde, Magdalena Ruiz, Ricardo Borbor desde el Cañar, Irna Dolores Zambrano, Kelvin Pérez de Balsar, Irene Alquinga desde Ibarra, Deli Carmona desde la capital de la República, Manuel Rivas Coronel desde Quito también, Damián Armijos, el doctor Armijos desde Cuenca, David Wilfrido Moreiras a la Calceta, Sin Par, Euclides Nivaldo Pareja, Gonza Arboleda desde Taisha, Pablo Merchán desde Machala, Julio Cabezas desde Balsar, Jorge Naula desde el sur de Guayaquil, José Calvache, también dice, ¿por qué mejor no subir 35 centavos al cilindro de gas? Bueno, son opciones que también se están analizando, igual creo que van a ir. Así se apruebe o no el IVA, igual va a eso. Giovanni Bello de la península de Santa Elena, Tania Gisela Cabrera desde Quito, Diego Rosado desde Quevedo, Rafael Plúas de 24 de mayo, Maura Chingas de Puerto Viejo, Iván Martínez desde Estados Unidos, Wilber Prado también desde Estados Unidos, Angelito Pérez desde Milagro, también está conectado Edgar Logroño desde Quito, Gustavo de la Cruz desde el norte de la capital de la República, Magdalena Ruiz, Ruz Cedeño desde Quito, bastantes personas de Quito hoy día, Marcia Muñoz desde Vallenita, dice, arranca un hermoso mes de febrero, dice Rosy Solórzano desde Quito, Juan Alberto Albia, dice Viernes Chiquito, Carlos Pambi, pero con toque queda, hermano, el abogado Romero Galarza y Hugo Enríquez desde Kendall, en Florida. Oiga, cierto, a propósito de Estados Unidos, falleció ayer el señor Mario Maruri Fará, hermano de Fortunato y de Aquiles, de mi familia. Les presentamos pues a Fortunato, Aquiles y a toda la familia nuestra más sentida. Un abrazo, Fortunato. Falleció Mario Maruri en Port St. Lucie, así que lamentamos mucho. Un abrazo para ti, Fortunato, para ti, mi querido Aquiles. Son las 6:19. Vamos a la información porque el Ministerio de Finanzas dice, hoy comienzo a pagar. El Ministerio de Economía y Finanzas inició ayer el pago de las remuneraciones del mes de enero. Ayer comenzó ya. Ya. Para Fuerzas Armadas, Policía Nacional, médicos y profesores. En los próximos días se cubrirá la totalidad de los sueldos del sector público. ¿Por qué esa coma? Me choca tanto esa coma. Y después días. El gobierno no va a esa coma. El gobierno nacional heredó una situación fiscal grave. No obstante, desde su posesión ha adoptado mecanismos para cubrir los pagos emergentes y avanzar en la reducción de los atrasos heredados. Ante las dificultades de liquidez de la caja fiscal este mes, se priorizó el pago de las remuneraciones por pocos días. La Defensoría del Pueblo también informa que está exhortando al Ministerio de Finanzas y al SRI para que viabilicen y faciliten el trámite para la devolución del IVA a las personas adultas mayores en cumplimiento con lo establecido en el artículo 19 de la LOPAM. Eso tiene meses. Sí, es una pelea. Esto ya se ha hecho cacho. Meses de meses. Se ha hecho cacho. Bueno, por acá tenemos Cintia Natalie Yeli Belmore, ha sido delegada por el presidente de la República para presidir el directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas. Si pasemos a la siguiente, solamente resumiré. Pero Mayra Salazar, una de las investigadas en el caso Metástasis, esta información la hizo llegar su abogado Leonardo Toledo, se acoge a la cooperación eficaz. Ayer iba a ser la audiencia, se ha postergado unos días más porque recién la defensa tiene 11 días conociendo este caso. Pero la cosa es que ya está en este proceso de cooperación eficaz, de modo que cuando hable, vaya usted a saber. Leemos el comunicado. No estoy resumiéndolo, pero yo sí creo que es importante leer. Llega a la conclusión de que se ha equivocado, que no quiere quedarse únicamente en el arrepentimiento, Mayra Salazar, y en su deseo y decisión en colaborar con la Fiscalía a través de la cooperación eficaz. Así que hablará, no sabemos cuándo, se fijará esa diligencia.
Hay que ver si la fiscalía lo acepta también. Claro. Porque depende de fiscalía. Por supuesto. No es que, yo digo, yo soy cooperador. No. Okay, Es fiscalía la que dice, ok, Así es. ¿qué quieres tienes? aparte? ¿Me sirve o no me sirve? Claro. Creo que debe tener. Bueno, el juez ordena arresto domiciliario para el exministro Iván Espinel, Noris. El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, recibió arresto domiciliario ordenado por un juez. El exfuncionario de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno fue condenado a 10 años de prisión por lavado de activos. Sin embargo, el juez de garantías penales, Juan Carlos Terán, ordenó que Espinel cambie su régimen al encierro en su domicilio. Esto a pesar de que la casa del reo no cuenta con un sistema de videovigilancia cerrado. La defensa de Espinel argumentó problemas médicos que requieren un tratamiento ambulatorio. El exministro se encontraba internado en el Hospital Santa Margarita de Portoviejo. Fue trasladado en diciembre del 2023 al hospital para recibir atención médica y según los informes médicos de Espinel, sufría taquicardia supraventricular, depresión, trastorno mixto de ansiedad y una enfermedad intestinal crónica. Estos son los 6 requisitos que deben cumplirse para repatriar a los presos extranjeros. Estas son las 6 condiciones que establece la normativa penal ecuatoriana en el artículo 729 para que se dé el traslado de los sentenciados. Tener sentencia en firme, ser nacional del país en el que cumplirá la pena, que la duración de la condena del extranjero sea de por lo menos 6 meses, que el delito por el que el cual extranjero fue condenado en Ecuador también existe en su país de origen. Ahí hay un gran problema. Que la persona privada de libertad en razón de su edad o de su estado físico mental tenga la voluntad de ser trasladada. Y si se niega y si no quiere, eso no es que fácil. Que los dos países manifiesten expresamente su aprobación para el traslado. No está fácil. Según el censo penitenciario de 2022, en las cárceles de Ecuador hay 3.245 presos extranjeros. De ese grupo, la mayoría son colombianos. Colombianos. Vaya ahí. Bueno. Mover también está protestando por este tema de su desaparición del registro electoral. Ante la extraña decisión del CNE, a pesar de que Mover Lista 35 ha tenido triunfo electoral tanto presidencial como asambleístas, vamos a defendernos con las instancias legales que nos asisten. Dicen que hay cosas raras, que Mover tiene 800.000 adherentes, etcétera, etcétera. Bueno, este trámite tiene que continuar en el contencioso y el Consejo de Participación finalmente consultará con la Procuraduría sobre el proceso de renovación de la función electoral. Interrogantes que se planteará el procurador durante el periodo electoral establecido en la disposición octava. Bueno, es un extenso. O sea, básicamente le van a hacer preguntas al procurador con respecto al tema, ¿no? ¿Verdad? Pero es sobre varios temas, ¿no? Ajá. Es sobre, no solamente sobre el tema de la Corte. CNE, TCE, sobre la renovación parcial del CNE y el TCE. Claro, es de varias Son cosas. varios De temas. varias cosas. O sea, es un combo. Es un combo. Y ojo, dice, la moción fue aprobada por mayoría con el voto de la presidenta y las consejeras Yadira Saltos, Johanna Verdesote y Augusto Verduga. Se abstuvieron Fantoni, Enríquez y Guarderas. ¿Y hay una mayoría? No sé. Bueno. Están calladitos los del Consejo de Participación hace tiempo, ¿no? Sí. Construyase una aclaración que la leemos enseguida respecto de lo que dijo ayer Juan Carlos Camacho, asambleísta. Sobre las declaraciones del asambleísta Juan Carlos Camacho respecto de las elecciones en la Corte Nacional debe entenderse en el sentido de que vigilaremos cualquier interferencia indebida en la administración de justicia. La interpretación del alcance de una norma por parte de la Procuraduría mientras se dé en el marco de la Constitución y la ley no constituye falta. La administración de justicia debe actuar con independencia, transparencia y apego a la ley. Esa será siempre nuestra posición. Bueno, Ecuador bajo ataque, eventos cancelados y postergados ocasionan problemas económicos en el sector deportivo y de entretenimiento. La cancelación de eventos ocasionan problemas en la economía. Un ejemplo de ello es la Noche Amarilla, aunque ayer llegó, les comento, ayer llegó un animador de la Noche Amarilla. No, pero ya tendrán que regresarlo a Granados. Pero lo recibieron con los sponsors y todo en el aeropuerto. Pero no, la postergaron la Noche Amarilla. Un ejemplo de ello es la Noche Amarilla Barcelona, que estaba prevista realizarse el 11 de febrero. Según datos del Club Guayaquileño, dejará de percibir 1.500.000 por taquilla y activaciones de marca. Eso se suma a la inversión que se pierde. Para hacer este evento anual se destinan cerca de $200.000. Por otro lado, Emelec ya había anunciado la Expresión Azul para el 10 de febrero en el Capo. El televistazo conoció que el evento también está en riesgo. El club permanece a la espera de una decisión del COE, que yo creo que ya el COE debería salir a decir algo. A ver,
déjeme comentarle algo rapidito aquí, mi querido amigo. Hasta ahora ha habido una declaración muy por encima del presidente en Ecuavisa, ¿se acuerda? Que lo mencionó muy perimetralmente, digamos. Y otra declaración del subsecretario, del viceministro de gobierno. Pero el COE no se reúne todavía. Y más daño hace la incertidumbre que ya la información oficial, ¿no? Porque por lo pronto entiendo que hay un par de eventos artísticos que ya fueron cancelados, ¿no? Bueno, y sobre todo, Jimmy, porque los pequeños negocios sí están a la expectativa para poder organizarse. La gente no está invirtiendo, entonces no es que están comprando y si sale 2 días antes, sí vamos a hacerlo de tal hora a tal hora, la gente va a decir, ok, voy a abrir ahorita mi negocio. Por ejemplo, hay que organizarse. Puerto Viejo decidió suspender todos los conciertos. En Tungurahua también. Y Manta, Tungurahua también. porque la alcaldesa de Manta había anunciado que se iba a hacer el Mariana Fest. Pero tiene que pronunciarse el COE, porque mire, es que no solo, supongamos que hablemos rapidito de la Noche Amarilla, no solamente es que el problema es de Barcelona, que ha invertido, también el hombrecito que vende granizado, es el que vende los bolones, el que vende toda la gente que hace su negocio afuera. Sí. Es decir, es una microeconomía que se mueve. No estoy diciendo que se hagan las cosas en contra de informes de riesgo, no, pero díganlo ya, reúnase el COE y diga que están suspendidos, por qué y desde cuándo, desde qué día hasta qué día, más o menos, ¿no? Hay un tema ahí muy sensible, porque las declaraciones de Esteban Torres hay informes de inteligencia militar que nos llevan a recomendar que los partidos se jueguen sin público. O sea, si alguien ya dice que hay una alerta, es porque entonces los militares van a hacer un atentado. Sí. Entonces, insisto, hasta en el lenguaje, en la manera de decir las cosas. Ahora, una cosa es precaución, otra cosa es tener información de que puede pasar algo. No, así es, efectivamente. Son dos cosas muy distintas y hay que aclararlas. La Agencia Nacional de Tránsito informa a la ciudadanía que, ¿qué cosa, Noris? La ANT informa que según una resolución, a partir de hoy, 1 de febrero, los conductores podrán circular con la licencia caducada siempre y cuando lleven el turno impreso para la renovación, agendado hasta el 31 de diciembre del 2024, junto con la licencia vencida o la denuncia por pérdida o robo. Así que, ya saben, si tienen su licencia caducada, pueden circular, pero con el turno impreso para la renovación. Claro. Y el que no ha visto, si ya se le ha caducado, vaya y revise como yo en este instante lo voy a hacer. El alcalde ayer dijo que iba a construirse la vía del aeropuerto, que iba a pasar por Cerro Blanco. Los ambientalistas presentaron su reclamo inmediatamente, pero luego aclaró en la tarde, nadie va a tocar ningún Cerro Blanco. Dice, no somos irracionales, lo tenemos claro, el proyecto está a disposición para que pueda ser revisado. Es decir, lo que yo tengo entendido es que el proyecto, que yo lo conocí en su momento, rodea a Cerro Blanco, bordea a Cerro Blanco, no es que pasa por medio de Cerro Blanco. Bueno, pero... Bueno, y por último tiene que dar licencia al Ministerio de Ambiente y hay una dirección de ambiente del propio municipio, ¿no? Claro, ellos son los que tienen que hablar. El municipio no puede darse permiso sin la prefectura, porque tiene dirección de ambiente. Quiero leer este comentario de Andrés Guillermo Vélez. Dice, hola, buenos días a todos. En este momento en el hotel que trabajo solo hay 12 reservas para hoy. Esta guerra está acabando con la hotelería. 2. Claro, son 2 solo en un hotel. La hotelería, mi querido, que escribe, está acabando con todo. La verdad es que los negocios están parados, qué pena ver el centro totalmente paralizado, y por eso es que nosotros hemos sostenido que son 2 batallas que tiene que librar el gobierno de Noboa. La primera contra la inseguridad y la segunda que está merodeando, que es la economía del país, que está realmente en una situación de pena. Jimmy, sobre todo porque con estas ocasiones la gente que vive al día a día trata de alguna forma surfear esas olas y medio conseguir algo. A medida que se van reduciendo estos espacios se complica muchísimo más. Bueno, vamos a la primera información, el primer video, porque tenemos hoy día un poquito de tiempo. Ayer en Radio City, Carlos Rabascal, que es ya precandidato a la presidencia de la República, dijo que el país está viviendo una crisis multidimensional en lo ético, en lo político, en lo económico,
y en lo institucional. Esto fue, insisto, en Radio City, en el programa Así Amaneció. Bueno, lo que pasa es que mi pana, mi hermano del alma, Jimmy, es bien chismoso, entonces se adelanta en el tema. Bueno, vamos conmigo. Vamos a lo siguiente. Es público y notorio que desde hace ya el año pasado y mucho antes, y desde el 2019 vengo hablando y venimos hablando como equipo de trabajo de la necesidad de un gran pacto social, y para hacer ese pacto social necesitamos llegar a acuerdos. La situación del país es muy crítica. El país vive una crisis multidimensional, una crisis en lo ético, una crisis en lo político, una crisis en lo económico y una crisis institucional. Eso nos debe llevar a la reflexión social y a la conciencia ciudadana. No podemos seguir en este sendero de violencia política, porque la violencia, ojo, no solamente está dada por el crimen organizado, en las calles, ni mucho menos. También hay una violencia política, una violencia que insulta, una violencia que descalifica, una violencia que nos ha impedido como país y como nación a poder dialogar, a poder conversar, sin perjuicio de los pensamientos distintos que podamos tener cada individuo o cada organización política. Yo por eso hoy quiero hacer un gran reconocimiento a Jimmy Jairala y a Centro Democrático, porque con quien además me une una gran amistad y con quien me une una relación porque yo ya participé en las elecciones primarias de Centro Democrático para el 2021. Por tanto, no estamos hablando entre desconocidos, sino simplemente, y no como menudo, estamos hablando de un reencuentro. Eso significa, ingeniero Rabascal, que estamos anunciando su precandidatura a la presidencia de la República. Eso se lo dejo a Jimmy. En Radio City, un amigo que yo conozco, Jimmy Jairala, líder del Centro Democrático, reafirmó a Carlos Rabascal como precandidato a la presidencia de la República. Veamos la nota. No solamente esa relación de amistad, sino política, porque él fue efectivamente nuestro candidato y como tal ganó las primarias del Centro Democrático y fue candidato a la vicepresidencia en su momento con el señor Arauz. En consecuencia, hay una relación incluso ya política de hace algún tiempo con Carlos. Y habíamos venido conversando de la necesidad de este pacto nacional, de este gran acuerdo nacional, pero para que este acuerdo nazca, necesitamos que alguien tome la iniciativa. La iniciativa la ha tomado Carlos y nosotros estamos aquí para anunciarles que Centro Democrático es el primer movimiento que se suma a este acuerdo nacional con un precandidato a la presidencia de la República, que es Carlos Rabascal. ¿Por qué digo precandidato? Porque ustedes saben que todos los partidos tienen instancias pues, electorales internas que hay que cumplirlas, pero esa es la idea, ¿no? Comenzar, dar los primeros pasos con Carlos como nuestro precandidato y con Centro Democrático sumándose a este proyecto político. 6:33 de la mañana, y ayer en entrevista con La Posta, Jaime Nebot informó, entre otros temas, lo político, hizo un balance de lo que fue el gobierno de Guillermo Lasso, y en uno de los puntos que trató, habló sobre la inversión pública en el último régimen. Fue apenas el 0.25%. No es nada. Vamos a ver. Esto es terrible y denigrante. La menor inversión de la historia. El presupuesto general del Estado en el año 23 fue 32.695 millones de dólares. 2.000 millones. La PIB sin inversión, 2.627 millones. Pero eso es lo que pusieron en el papelito. En la práctica, diciembre del 23, 1.239 millones. Pero peor que eso, el Banco Central del Ecuador, el Banco Central, estas son cifras del INEC, del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, no son cifras hechas por Jaime Nebot. Les dice, no, esa no es la inversión, porque están metidos ahí gastos que no son inversión. La inversión real del Ecuador es el 0,25%, un cuarto de punto del PIB. En billetes, 300 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el pueblo ecuatoriano, dueño de todo el dinero, dueño del 100%, ha recibido 1%. 1%. $1 de cada 100. Ese es el Ecuador de hoy día. Ese es el servicio, esa es la obra pública. Por eso es que no hay servicio. Por eso es que no hay obra pública. No queda ahí. Salario con el menor poder comprador de América Latina.
Se llenan la boca diciendo que $450 al año 2022 es uno de los salarios más importantes de Latinoamérica. ¿Sabes cuál es el poder comprador real de ese salario? INEC, Oficina del Gobierno, $299. El ingreso per cápita promedio, lo que ganamos los ecuatorianos individualmente promediado, del año 23, $3.959. Pero en el año 2011 era $3.991. Estamos peor que hace 12 años. El PIB, Producto Interno Bruto, del Ecuador entre el año 17 y el 23 creció 0,6%. Pero como la población creció 1,54, hemos decrecido casi un punto. Y lo voy a decir rápido porque esto es gravísimo, pero en fin, lo menciono. H, la toma arbitraria del dinero por parte del Estado. El dinero de los municipios, de las prefecturas, de las universidades, de las juntas parroquiales, del IES, de las empresas públicas y el Banco Central. Tomado también para lo mismo. ¿Y quieren más impuestos? Bueno, se ha confirmado que el PSC no da los votos, pero de nuevo yo todavía intuyo que puede ser que este proyecto pase por el Ministerio de la Ley. 6:37, la pausa. Regresamos a conversar unos minutos con el alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís. La verdad es que Esmeraldas tiene gravísimos problemas y no solo de seguridad, ahora son sanitarios. 7 ríos se han desbordado. Y las lluvias intensas versus o acompañado de o paralelamente la poquísima liquidez del municipio hacen que la situación se complique. Regresamos con el alcalde de Esmeraldas. El gran secreto del pan. 4, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4, harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4, el secreto es Super 4, harina de calidad. Solo los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en 3 fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real tanto en Sala de Control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Componente de la mañana. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución, llame al 0999-486-977. Harina Super 4. Muy bien, y no dijo de quién es la harina. De José
David y de... Esa es su parte, Bien, esa es su parte, es su pues. parte. Pero es que no los mencionó los niños, pues no, que Es pues, a verdad. mí me reclaman. Digo. Tiene un problema. Diego Martín y José David, por supuesto. Bueno, son las 6:41. El alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, nos acompaña y la verdad es que Esmeraldas está en una situación muy, muy, muy grave. Y no es de ahora, hay que decir la verdad, pero ahora está peor realmente. Se desbordan los ríos, el tema de la delincuencia, 4 meses que no les pagan al municipio de Esmeraldas las alícuotas. Y está en este momento frente a una emergencia sanitaria. ¿Qué va a hacer, pues, alcalde, con tantos problemas encima? Bueno, ahora por lo menos tenemos equipo, estamos atendiendo los diferentes sectores, estamos declarados en emergencia sanitaria, Jimmy. Es penoso, pero sin dinero no se puede avanzar. Es más, hoy día conversando tras cámaras con usted, le estamos diciendo que hemos preparado un proyecto para enviarlo a la Asamblea. 6 alcaldes, me dice, ¿no? 5 alcaldes alcaldes. hemos conversado ya directamente, donde vamos a presentar de que si se incrementa el IVA, se nos ponga uno de esos puntos, de esos 3 puntos, un punto a las 6 ciudades más conflictivas y que sea por forma igual, ¿no? Entonces eso nos ayudaría a poder suplir, porque se dice que va a ser para la guerra, pero la guerra no solo se combate con militares y policías, sino también con la intervención social. Claro. Sin intervención social sería complicado poderlo hacer. Es difícil. Esmeraldas está en momentos tristes. Hoy la delincuencia efectivamente ha bajado muchísimo. Ayer presentamos frente a la Flaxo un plan de convivencia social y de desarrollo local que, en otras palabras, era transformar la palabra convivencia en seguridad, que es el plan de seguridad que lo presentamos. Lo trabajamos con la Embajada Americana, con algunos ayudas internacionales y fue aprobado, y la Flaxo ayer se hizo la exposición y está súper bien montado, pero todos estos planes funcionan con plata, con dinero. Sin dinero es imposible poner a la ciudad diferente. Oiga, alcalde, pero todavía los negocios cierran a las 5 de la tarde, 4 de la tarde, o ya están abriendo un poquito más. Está abriendo un poco más tarde, pero recuerda que Esmeraldas vive de las rentas del Estado. Entonces, ¿qué pasa con un municipio que tiene 4 meses que no percibe un solo dólar? No le paga no puede pagar los y tenemos nómina, y tenemos un 95% de gasto corriente, o sea que fue causado por las administraciones irresponsables que ha tenido Esmeraldas. Pero, alcalde, discúlpeme, con el 95% creo que debe ser el municipio que más invierte en gasto corriente. No digo que es obra suya, digo usted lo ha heredado, pero ¿qué hace con 5% para inversión en obra pública? De las recaudaciones, nosotros íbamos haciendo un buen plan de pagos, porque las administraciones pasadas, los préstamos de los trabajadores los utilizaban para hacer obras, porque dejaron desbaratada media ciudad. Estamos tratando de arreglar algunos problemas. Yo creo que nosotros podríamos salir adelante si tuviéramos las asignaciones al día, si nos tomaran de una forma así, como con el respeto del caso, querido Jimmy, señores periodistas. Si venimos a este tipo de medios, no es a contar las penas, a tratar de que nos ayuden, y que la prensa nos ayuda a que Esmeralda se lo atienda de una forma diferente y distinta. Es por eso que nosotros estamos planteando, porque eso se va a ir por el Ministerio de la Ley, estoy más que seguro, ese incremento al IVA, y va a pasar lo que nos pasó en el 2016. El terremoto fue en Esmeraldas, se afectó a Manaví, y Esmeraldas no tuvo ni el 10% de lo que se recaudó a nivel nacional. Oiga, recuérdeme rápidamente, antes de darle paso ya a Omar y a Noris, ¿cuáles son las ciudades, los alcaldes que han conversado de esa opción de pedir que un punto se destine a estas ciudades? Me decía Esmeraldas, Manta. Esmeraldas, Machala, Babahoyo, Quevedo y el que te está hablando ahora, porque con Manta, ¿no? Con Chonillo no hemos podido hablar. Con Manta, yo me llevo súper bien con Marciana, medio estamos conversando. ¿Por qué? Porque con los otros 5, cuando estaba vivo Agustín, fuimos 6 personas, 6 alcaldes, nos llevaron a Medellín con la policía. Hoy el general dijo que el problema de Ecuador se resumía en estos 6 cantones. Entonces a estos 6 cantones deben inyectárselos de una manera diferente con uno de esos puntos para que nosotros podamos
ayudar a la sociedad, porque realmente la intervención debe ser social. Si no se hace la intervención social, dejamos de lado el desarrollo humano y tenemos problemas de seguridad automáticamente. Alcalde, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Hay, y usted más bien aclárenos, hay un rum que circula muchísimo en redes sociales de que a los turistas en las playas de Esmeralda se los está vacunando, se los está extorsionando. Sería oportuno que nos comente sobre este tema, porque se viene un feriado que, si bien es cierto, no sabemos qué va a pasar, algunas personas sí pueden considerar viajar. Buenos días, Noris. A ver, eso es una mentira. Así tampoco está Esmeraldas. La verdad es que ha servido para la mala prensa buscar temas que no está así tampoco mi provincia. Hay lugares donde no hay problemas de delincuencia. Los tenemos en la capital, los tuvimos, diría yo. Tuvimos solo un evento que nos afectó el 30 de diciembre, que fue un evento alejado, que fue en un barrio periférico que está cerca a la ciudad. Cuando decimos periférico es porque está cerca, pero no fue que Esmeraldas está. Ustedes pueden revisar los números hoy. Hoy tenemos un gobernador que se toma menos fotos y trabaja mucho más en la seguridad, que se dedica a las cosas a las cuales debe hacerlas, y esos son los resultados. Esmeraldas, hoy día tenemos 0 muertes violentas en los lugares donde antes estamos recuperando la tranquilidad de poder caminar por la ciudad. Estamos trabajando también en recuperar esa malla de valores que ha perdido. Mire, cuando tú hablas de seguridad, no tienes que hablar de seguridad, sino de la falta de oportunidades, de la mano. Y Esmeraldas, ¿cómo nos reactivamos si nos tomas de la misma forma con municipios intermedios que están en otros sectores y dicen, cuando le pagamos a los intermedios, le pagamos a Esmeraldas? Pero Esmeraldas es la que sirve para el periodismo, la que sirve hasta para subir los puntos de inseguridad a nivel del país. Y también la prensa. Es súper chévere, querida Nori, estar desde aquí sentado opinando de Esmeraldas. Por favor, los invito a un ceviche en carnaval. Estamos tratando de reactivar, estamos hablando de un cuadratlón, porque Esmeraldas ha sido deporte. Esmeraldas era la ciudad de la alegría. Y estamos tratando de recuperar eso. Yo creo que lo podemos hacer si el gobierno nos escucharía, nos escucha un poquito más en qué debemos hacer. Alcalde, y así iba mi otra pregunta. ¿Cómo están trabajando con el gobierno central desde la alcaldía de Esmeraldas? ¿Se han reunido con ministros? ¿Han podido tener estos acercamientos para articular proyectos que beneficien a Esmeraldas y no sean trabajos como balas paralelas y perdidas? Bueno, nos hemos reunido nosotros tenemos la industria más grande del país y tenemos un desequilibrio loco. Esos RUC de refinería, del SOTE, de la exportación e importación de productos para poder refinar, están en Quito. Cuando se hace el cálculo de asignación, para saber cuánto tiene que tener cada ciudad para el impulso económico, Esmeraldas parece que no produce nada más de lo que se ve. Entonces, Esmeraldas tiene una asignación de 18 millones, Machala, similares condiciones, menos del 10% en población, tiene 96 por su impulso fiscal. El impulso fiscal nuestro, inteligentemente, los padres de la patria se lo llevaron a Quito, entonces tributa la refinería en Quito, nosotros nos quedamos con los derrames, con la contaminación. Hoy nos hemos sentado con la nueva gerente y con los gerentes pasados, hemos desarrollado un convenio marco de 4 años, lo extendimos, aún no nos ponen los convenios específicos, al uno le gusta celeste, al otro le gusta blanco. Como hemos tenido 3 gerentes, pues cuando ya estamos a 2 días de firmar, se caen nuevamente, por eso no tenemos la cantidad de maquinaria. Tenemos un proyecto de 28 millones de dólares listo para ser aprobado, uno de 1.5 millones para el agua potable, para la impulsión, ya que hubo un derrame y nos quedamos 4 días, 3 cantones, cerca de 500,000 personas sin agua potable. ¿Y han podido tal vez conversar con, y ahí me corrige usted, si no es así, con el SRI o con alguna entidad competente? Porque lo que nos está diciendo,
o sea, sorprende, ¿no? Por un lado, empresas que se benefician y lucran del uso del suelo de Esmeraldas, pero están tributando en otras ciudades. Lo que pasa es que se supone que tú pones el domicilio fiscal donde a ti te conviene. Y eso hizo EP Petroecuador. Ahora les estamos planteando una acción de protección que se ha extendido durante 3 meses, donde tú realizas tus ejercicios económicos, debes tributar. Claro. Entonces, el 7 de febrero se define ese punto donde regresan. Le hemos pedido a la Asamblea Nacional que se tome en consideración todos estos puntos. Ya le pidieron al ministro para que se vuelva a hacer el recálculo y Esmeralda hoy no estuviera con una asignación, estuviéramos al día, estuviéramos en unas condiciones diferentes y no tendríamos que estar mendigando ni llorando. Es triste poderlo poner en esa posición, pero así está Esmeraldas. Alcalde, el tema Esmeraldas y el agua ha sido un tema constante. ¿Qué acciones están tomando para trabajar en darle mejor calidad de agua a los esmeraldeños y en los sectores donde no ha llegado el agua por años? A ver, por eso le digo, voy a invitarle a un ceviche. Nosotros tomamos un agua potable que ha sido el agua potable más cara del país, 308 millones. Y fuera de tener esa planta de agua, conseguimos ahora 1.400.000 porque crearon una unidad de fiscalización que nos iba a entregar un agua potable sin bombas, sin floculación. Entonces no lo íbamos a aceptar. En otras palabras, no peleamos con el Banco de Desarrollo. Le dijimos que no íbamos a aceptar eso y nos entregaron 1.400.000 para comprar bombas nuevas, floculadores. Hoy día tenemos agua en Esmeraldas, no en todos los barrios ni 24/7, pero sí tenemos que hacer maniobras. Hoy le entregamos a un barrio en la noche, mientras usted duerme, cerramos una llave, volvemos a llenar otro tanque y estamos teniendo el líquido vital hoy en 3 cantones. Porque esa agua potable no solo le da a Esmeraldas, le da a Atacames y le da a Río Verde. Pero estamos teniendo medianamente agua potable. Alcalde, buenos días, Omar Jaena saluda. Rapidito, en honor al tiempo. Usted decía que con un grupo de alcaldes iban a solicitar esto. ¿Lo hicieron ya? Hoy en la mañana estamos preparando desde ayer el documento, pues comenzamos a conversar vía telefónica, ya que... Hablaron con asambleístas porque el proyecto se aprobó ayer. Ajá, sí. Entonces, en teoría ya no se podría incluir esa propuesta de los alcaldes. ¿Por qué le digo? Porque el proyecto original de Daniel Noboa, que era el documento de 5 artículos, que era básicamente que decía 15% del IVA de manera indefinida. Ahora es en la asamblea en donde se ha incluido lo de la banca, lo de los grandes grupos económicos, pero el proyecto original de Daniel Noboa era solamente el 15% del IVA y pare de contar. El tema es que entre las especificaciones del IVA era que de ese 3% adicional, ustedes, y me refiero a ustedes, gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefecturas y gobiernos parroquiales no reciben $1. Por eso salió el Congope, salió la AME a decir, oigan, ya si van a subir, como ustedes dicen, ¿no? Si van a subir, lancen algo. El problema es que ya en estos momentos el proyecto ya fue aprobado ayer. No sé si el Pleno puede hacer alguna cosa. No puede. Es que el Pleno lo que va a decir, a ver, yo recibo este proyecto. Debaten el proyecto. Debato el proyecto. Debato el proyecto. Ahora, que pueda haber, no sé, es que ya no se lo pueden, salvo que se haga una nueva reforma y que se lo envíe rápidamente a la comisión y la comisión vaya del Pleno a la comisión, sesión y vuelva a presentar un proyecto. Complicado lo veo, pero insisto, ¿ustedes pudieron conversar con algún asambleísta para poder sí, hemos conversado. Usted sabe que la peor gestión es la que no se realiza. Y lo vamos a hacer porque es súper chévere venir a este tipo de Entrevistas y hablar sobre lo que ya está, lo mal que estamos. ¿Cómo solucionamos el problema? Inyectando recursos. Ese es el único problema que tiene Esmeraldas. La falta de oportunidades, los bloqueos. Tenemos una frontera que sirve para la prensa, con el respeto del caso. ¿Por qué no se abre la frontera de San Lorenzo? Está el puente, del lado de Colombia está todas las instalaciones. De la nuestra, tenemos una patrulla que va hasta el puente, regresa hasta San Lorenzo, migración queda dentro de San Lorenzo. ¿Por qué no lo abrimos? Porque hay un bloqueo, porque dicen que Tulcán no quiere que Esmeraldas se desarrolle. ¿Por qué? Porque es más cerca, la gente ya no vendría hasta Ipiales, sino que vira
desde el Pedregal y llega mucho más rápido por Tulcán, por Tumaco, a Esmeraldas o al Ecuador. Porque justamente en ese tramo del Pedregal a Ipiales te demoras hora y media. Entonces, del otro lado ya automáticamente entras a la costa. Ese tipo de cosas no se dicen. Esos son los bloqueos mentales que dicen, no, Esmeralda es el tránsito de la droga. ¿Usted cree que la frontera solo está por Esmeralda? La frontera está en toda la franja del país. Y se nos estigmatiza diciendo que solo por Esmeralda es el problema de la droga. Hay otras ciudades donde se invierten los recursos de la droga. Ahora, acá a nosotros nos ha quedado los muertos. Oiga, un datito para lo que usted comentó, Sí. Omar. Extraoficialmente se conoce que el ponente de la ley, que es el asambleísta Centeno, puede ser que hoy pida o habría 2 días más para agregar nuevas observaciones Entonces se tendría que votar. al proyecto. Se tendría que volver a votar porque ayer se votó. Para que eso suceda. Bueno, O sea, esa no, es la no, a ver, información no. que tenemos. ¿Qué? Si es que va a incorporar nuevas cosas, que ojalá pueda incorporar lo de los alcaldes, tendrían que volver a votar el proyecto. Sí. Sí. Entonces, pero bueno, indistintamente, oiga, y con respecto al tema de las deudas, ¿desde cuándo, que hasta qué mes le tienen pagadas las asignaciones? Septiembre. Desde septiembre. Sí. Estamos O sea, todavía en el- ¿septiembre les deben o septiembre No, ya está cancelado? Está cancelado. Usted me dice, ¿hasta cuándo estamos Ya. cancelados? Septiembre. En octubre, noviembre, diciembre. Estamos todavía en el ya 2023 nosotros. ¿Ves? Porque para ciudades como Esmeraldas, parece mentira, pero es verdad. Es necesario eso. Quieren ver el trabajo en territorio. Le pedimos a la prensa que le pidan siempre cuando venga aquí Jimmy, de favor, pedirles que por favor estén al día en Esmeralda. Cuando estén al día con Esmeralda, nosotros vamos a estar al día con la intervención social. Seguramente vamos a tener planes diferentes. Estamos hoy consiguiendo organismos multilaterales que nos están dando la mano y es donde venimos caminando de una manera u otra con el tipo de intervención social, que para nosotros es tan importante como el ejército. ¿Y a ustedes les llegó la propuesta de cambiar deuda por deuda? De eso de, ustedes tienen deuda con el BEDE, pero nosotros también le debemos, crucemos Sí, deuda. nosotros queremos cruzar deuda. Ya. Tenemos ¿Cuánto tienen ustedes con el 300 millones de dólares Se les comió. que no nos dieron de... Se creó una cuenta única el 8 de mayo del 2020 de la reconstrucción de Esmeraldas y Manaví. Nosotros tenemos, solo creo que invirtieron cerca de 8 millones de dólares. Entonces tenemos el saldo. Entonces le estamos diciendo, lo que debemos en el BEDE, como está en la cuenta especial, coja de ahí para el BEDE y coja con el IES y cruzamos, porque no podemos pagar. Entonces ya ahí algunos viraron como la cara, pero es que ese dinero se recogió a nivel nacional, esos 2 puntos que se subieron, era para eso. Y Esmeraldas no ha podido hacer usufructo de eso que fue entregado en su tiempo para Esmeraldas, porque no se presentaron proyectos, por lo que usted quiera. Manaví se benefició, me acuerdo tanto, el difunto Agustín Intriago, se me reía, me dice, compa, yo estoy retirando mis últimos 5 millones. Le digo, usted está enterito, le digo, ahora sí le dejo el camino libre. Entonces ese camino libre va a ser esa intervención, ya que hablamos de dineros y quisieron cruzar deudas. Perfecto, nosotros tenemos un dinero que no hemos podido cobrar y está en una cuenta única del Ministerio de Finanzas, que es la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas, o de Esmeraldas, porque ahí fue el terremoto y somos los que todavía no cobramos. Entonces, Esmeraldas es parte del país. Capaz que ya se gastaron una plata. Si se lo gastaron, tiene que estar Igual, en papeles. Lógico, aunque sea en papeles. En papeles. Bueno, gracias a Vico Villasís, Muchísimas alcalde de gracias. Esmeraldas, que ha estado con nosotros. Nosotros aquí siempre hemos lamentado, la verdad, como, ¿qué es lo más que podemos hacer? Transmitir la Un buen café. preocupación de los comunicadores por la situación de Esmeraldas, que desde que soy periodista, imagínense desde cuánto, me acuerdo que siempre Esmeraldas ha sido una provincia preterida, muy maltratada. Así que bueno, vamos a ver, ojalá que vengan días mejores. Son las 7 de la mañana. Vamos a una nota más antes del corte, porque Nicolás Maduro ya le contestó a Daniel Noboa tras las declaraciones en las que dijo el presidente que no reconocerá los resultados de las próximas elecciones. Vamos a ver esa nota breve. Y puede haber sorpresa para los hablachentos y los ridículos que se toman la foto y sacan comunicado. La Cancillería de tal país saca comunicado y dice que está preocupado por Venezuela.
Preocupado tienes que estar por tu país, Noboa. Tienes que estar preocupado por tu país, que no gobiernas tu país, que llegaste a abrirle las puertas al Comando Sur, al diablo. Noboa, Noboa, Noboa. No te conozco, Noboa. Eres muy joven. Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador. Solamente te digo, no le abras las puertas de tu país al diablo. Y te digo algo que es peor. Piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. Noboa, mírame a los ojos. Porque el que se mete con Venezuela se seca. Y te vas a secar. Deja de meterte con nosotros. Noboa, ocúpate de tu país, que tienes un berenjenal. Y no sabes qué hacer. 7-1. Dudo que le conteste el presidente. Ojalá que no lo haga. Está bien asesorado, no debería contestar para no entrabarse en esa discusión, ¿no? 7 de la mañana. Vea, todo nace de una declaración desafortunada de la señora canciller, que nunca debió decir eso porque nadie la sacó de contexto, simplemente se expresó indebidamente, nada más. 7:02. Vámonos, tenemos mucha información como siempre, pero también entrevistas que es enriquecedora. El doctor Iván Castro Patiño es constitucionalista. Vamos a hablar de este tema que nos estamos olvidando, de la consulta popular. Solamente hay 6 preguntas aprobadas. Otras 4 están cumpliendo un segundo paso, están pasando un segundo filtro. Al regresar conversamos con el doctor Iván Castro Patiño. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. ¿Qué es Plan Neptuno? Neptuno es un plan que tiene como objetivo aumentar la producción de agua potable en Guayaquil para garantizar su entrega a más de 4 millones de habitantes previstos para el 2050. Está dividido en 3 fases. Fase 1. Comprendió la instalación de una nueva línea de derivación de caudales para llevar más agua desde la planta 10 metros cúbicos por segundo hacia la planta convencional. Toda esta infraestructura está automatizada y enlazada al sistema SCADA, la que es monitoreada en tiempo real tanto en Sala de Control de Guayaquil como en la planta La Toma. Fase 2. Para aumentar la producción de agua potable, es necesario captar más agua del río Daule a través de las estaciones de bombeo. Por eso se trabajó en la repotenciación de las estaciones de bombeo, mediante la renovación de equipos como motores, bombas y tableros eléctricos. Fase 3. Se construirá una nueva planta que está próxima a iniciar su diseño. Renovamos lazos con la comunidad. El gran secreto del pan. 4, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4, harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4, el secreto es Super 4, harina de calidad. Solo los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. Estas son las 3 noticias que nos conectan contigo. Primero, junto a la empresa privada, avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura en la provincia del Guayas. Segundo, continuamos electrificando sectores rurales en Manabí. 9 comunidades del cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Tercero, empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la ciudadela Panorama del cantón Durán. Obras de inversión para construir el nuevo Ecuador.
Y he vuelto con una de las menciones que más me gusta. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saquemos la basura en los horarios de recolección y la depositemos en los sitios dispuestos para ello. Ustedes hagan con mi negrito Luciano, que no bota desechos en la calle. Si no tiene un tacho cerca, él guarda la basura hasta que tenga un sitio donde depositarlos. Así no solo vamos a ayudar a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia a nuestra amada Guayaquil, porque, señores, con Interagua lo bueno siempre fluye. No está conectado todavía nuestro invitado. Por favor, a ver, la señorita productora que está afuera, que venga para coordinar este tema y poder conectarnos con el doctor Castro. Mientras tanto, volvamos al tema político. Jaime Nebot dice que no es aliado de Correa y dice que si coinciden está bien. Si las ideas son liquidar al país, no cuentan con nosotros. Yo no soy aliado de Correa. ¿No te consideras aliado de Correa? No, señor, ni de nadie. Nosotros somos aliados del pueblo. A nosotros nadie nos va a decir cómo cambiar lo que hemos diseñado como lo conveniente para salir de la ruina de un Ecuador en rojo en que se encuentra nuestro país. Los que coincidan con nosotros, bien. Si tienen ideas mejores, coincidiremos con ellos. Pero si sus ideas son hacer más de lo mismo que ha liquidado al Ecuador, no vamos a estar allí nunca. Proponga eso quien proponga. El que tiene la razón hay que dársela, adversario o no. Y el que no tiene la razón hay que negar. ¿Qué dice usted, maestro? ¿Cómo cree usted? ¿Cuál cree usted que va a ser el destino? Pues yo ya dije hace tiempo mi opinión, ¿no? Lo que creía que podía ¿Es pasar. merengue o no es merengue? ¿Pasa o no pasa? Para variar, la respuesta a eso la tiene el Partido Social Cristiano. Para variar. Sorprendentemente, ¿no? A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Ayer se aprobó 5 votos a favor, 1 abstención, 1 abstención y 3 en contra. Okay, ya está el proyecto de mayoría, que incluye el IVA al 15% por 3 años, de ahí al 13% en el 2026 en adelante, el tema de entre el 5 al 25% a la banca, una contribución de las grandes empresas. No está ese impuesto que apareció de la nada ayer y que nadie lo quiso apadrinar ni darle el apellido. Para los profesionales. No, para todos, para los que relación de dependencia y los profesionales. No va a eso. No va a ir, Claro, no fue aprobado. ok. Perfecto. Entonces, va a llegar a la asamblea. Se necesitan 70 votos. Viene la asamblea, si consigue los 70 votos, pues ya está. Pero si no los consigue, ahí la asamblea tiene que nuevamente ser consultada. ¿Quieren analizar los proyectos de minoría? Tienen que tener una mayoría, 70. Se vota y ahí viene el del Partido Social Cristiano. Ese se entra a votación. ¿Se consigue o no? Si no consigue, nuevamente se le pregunta a la asamblea, ¿quiere revisar el otro proyecto, que es el de la Revolución Ciudadana? ¿Sí o no? Si tiene 70, se lo revisa y nuevamente se lo vota. Ya, ahora te pregunto, dentro de estos 2 proyectos de minoría, ¿no se podría a estas alturas incluir la propuesta que hablaba el alcalde de Esmeraldas? En teoría no, porque no están incluidos. Ok. No están incluidos. Este pedido recién lo van a formalizar el día de hoy. Solo que se haga algo que Exacto. es imposible a estas alturas, ya de que proponga el ponente que una nueva reforma que tiene, y entonces tiene que regresar a la comisión a poner la reforma Ahí. o incluir la reforma, Y votar ahí, y de nuevo. Bueno. Entonces, La segunda parte, ¿qué es lo que podría pasar? Después de la entrevista, porque ya está conectado. Sí, ya está conectado Quédate el que doctor. ya la viene la segunda parte. doctor ya viene la Iván segunda Castro parte. Patiño, constitucionalista, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Primero, a ver, avíseme cuando esté listo con pantalla dividida, por favor, para empezar a dialogar con el doctor Iván Castro Patiño. Hablaremos de la consulta popular. Doctor Castro, ¿me escucha? ¿Cómo está? ¿Cómo no, Jimmy? Buenos días. ¿Qué tal? Lo escucho muy bien. Doctor, a ver, en este momento 6 preguntas de la consulta ya tienen el pase de la Corte Constitucional. Hay 4 que todavía no. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir? Y yo no sé si usted nos puede dar una explicación breve de por qué esas 4 preguntas tienen que pasar por otro filtro. Bien, miren. En la Constitución
se encuentra perfectamente diferenciado lo que simplemente es una consulta popular que puede tener el carácter de plebiscito o de referéndum, que no modifica la Constitución, la cual va directamente a conocimiento del pueblo para que se pronuncie en las urnas. Ese es el caso de las 11 primeras preguntas. Es una consulta popular sobre temas plebiscitarios e inclusive podría haber sido sobre temas de reformas legales que es directamente, una vez que son aprobadas, revisadas por la Corte Constitucional, pasan al Consejo Nacional Electoral para que se efectúe la elección correspondiente, la decisión correspondiente. Pero hay otras que implican reforma a la Constitución. Y esas reformas a la Constitución tienen que primero tener un dictamen con respecto al trámite. Porque si se trata de una enmienda, el trámite podría ser que pase directamente al mismo procedimiento de la consulta popular o que directamente sea aprobado por la Asamblea Legislativa. Pero si se trata de una reforma a la Constitución, que es una enmienda más fuerte, llamémoslo así, la enmienda son las reformas más light, más ligeras de la Constitución, entonces pasa a la Asamblea Legislativa y una vez que la Asamblea Legislativa la apruebe, entonces se somete a consulta popular. Es un trámite más complicado porque es un doble trámite, primero ante la Asamblea y luego a la consulta popular. Pero si se trata de una reforma constitucional que disminuye o restringe derechos o reforma el procedimiento de reforma constitucional, hay que hacerlo a través de la convocatoria a una asamblea constituyente. Es decir, la Constitución tiene unas reformas o unas enmiendas con un trámite un poco más severo, un poco más complejo que el de la simple consulta popular plebiscitaria a la que se referían las 11 primeras preguntas. Claro. Esta es la diferencia por la cual todavía estamos esperando la resolución de la Corte Constitucional con respecto a 4 preguntas de enmiendas constitucionales que fueron aprobadas en primera instancia en cuanto a su trámite. El trámite como de enmienda es directamente a través de la resolución del pueblo en las urnas. Claro. Ahora, doctor, para resolver sobre esas 4 preguntas, ¿tiene un plazo la Corte Constitucional? Sí, cómo no. La Constitución, y más que la Constitución, la Ley Orgánica de la Función de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, establece un plazo de 20 días desde que se aboca conocimiento para efectos de que se revisen los considerandos y las preguntas. Esos 20 días comenzaron a correr el lunes 29 del mes pasado, del mes de enero. Ya. Pero como se de plazo, no corren los fines de semana ni tampoco corren los días de vacaciones de carnaval, de tal manera que estaríamos hablando de finales de febrero para el vencimiento de ese plazo, más o menos a finales de febrero. Entonces, puede la Corte Constitucional definitivamente hacerlo antes, es decir, puede pronunciarse antes de los 20 días. Lo que no puede es dejar que pasen los 20 días sin pronunciarse, porque si lo hace de esa manera, si no se pronuncia, simplemente se entiende que ha sido aprobado definitivamente el cuestionario de preguntas y los considerandos, y ya directamente habría que enviarlo el presidente de la República al Consejo Nacional Electoral. Ya, ahora, si no... Sí, perdón, continúe, después le hago otra pregunta. Continúe. Una vez que la Corte Constitucional apruebe, si considera oportuno, los considerandos y las preguntas de estas 4 reformas o enmiendas constitucionales, el presidente de la República recibe el visto bueno y tiene que enviar al Consejo Nacional Electoral el cuestionario completo. Es decir, tanto las 6 preguntas de plebiscito que ya fueron aprobadas, como estas 4 preguntas de enmienda constitucional que serían aprobadas en estos próximos días. ¿Y qué tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral tiene que, dentro de 15 días de haber recibido la solicitud para que se convoque a consulta, convocar efectivamente a consulta, la cual no puede realizarse más allá de 60 días posterior a la convocatoria.
Por ello, tendríamos que, si hasta fines del mes de febrero tendría la Corte Constitucional para pronunciarse sobre las enmiendas que aún están en su conocimiento. Entonces, supongamos que lo haga, diga usted, el 20 de febrero. Entonces, el 22 o 21 de febrero, el presidente de la República está mandando su solicitud de consulta al Consejo Nacional Electoral. El Consejo tiene máximo 15 días para convocar a la consulta. Y esa consulta tiene que realizarse en un plazo no mayor de 60 días. Entonces, el Consejo, hasta más o menos el 10 de marzo, tendría plazo para convocar a la consulta popular, y de allí cuenta usted los 60 días. Entonces podríamos tener una consulta popular aproximadamente entre fines de abril o los primeros días de mayo del presente año. A ver, doctor, aquí consulto a un hombre que hizo política muchos años, doctor. Políticamente, ¿es conveniente para un gobierno en mayo plantearle al ciudadano una consulta popular cuando estamos viviendo en este rato pues todavía la luna de miel, ¿no? Todavía hay un buen trabajo en el tema de seguridad, es bien valorado, etcétera, pero mayo como que suena lejos, ¿no? ¿Qué opina usted? Bueno, dependerán de cómo van las cosas hasta mayo, ¿no? Porque lamentablemente eso es lo que ocurre. Estas consultas suelen ser consideradas por buen sector de la población como una oportunidad de manifestar su aprobación o desaprobación con respecto a la gestión de quien hace la consulta. No debería de ser así, en puridad, porque se debería de aprovechar la oportunidad de hacer ciertas reformas o modificaciones o dar criterios sobre reformas posteriores a las leyes. Pero ocurre definitivamente eso. Tenga en cuenta que en este año también, ya por el mes de octubre, o a más tardar el mes de noviembre, tendría que convocarse a elecciones generales, presidente y vicepresidente de la República, y también para renovar a la Asamblea Nacional. De tal manera que en este año vamos a tener al menos las elecciones de la consulta popular y la convocatoria a elecciones casi con 4 o 5 meses de diferencia, no más. Claro, lo que quiere decir que hay el riesgo de que se contamine de la campaña política la consulta. Sigamos, por favor, Omar. Doctor Castro, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, buen día, gracias por su tiempo. Doctor, buenos días, Omar. Buenos días. Doctor, a ver, dentro de las 4 que fueron calificadas como enmiendas, si mal no me equivoco, está el tema del trabajo por horas, está el tema de la extradición, el tema de las judicaturas especializadas en ámbito constitucional y el arbitraje internacional. Primero fue el decreto de vía, ¿no? ¿Verdad? O sea, el dictamen de vía, va por enmienda, le dijeron al presidente. Ahora están en el plazo de constitucionalidad, es decir, todavía cabría la posibilidad de que no pase el filtro, ¿verdad? ¿O ya es un hecho? Así es. Todavía cabría la posibilidad de que la Corte considere que los considerandos no tienen nada que ver con las preguntas como tal, o que los considerandos son meramente descriptivos y que no informan lo suficiente al electorado sobre el motivo por el cual se plantea la enmienda constitucional. O puede ser que la Corte Constitucional considere que las preguntas como tales son preguntas que están de alguna manera induciendo al elector a una determinada decisión, o que son preguntas que impiden que con entera lealtad y claridad el pueblo se pronuncie. Es decir, sí podría todavía haber algún tipo de observación por parte de la Corte, e inclusive puede modular tanto los considerandos como las preguntas. ¿Qué significa esto de que puede modular? Significa que podría incorporar algún texto que no está inicialmente propuesto por el presidente de la República, o modificar de alguna manera la pregunta para que en criterio de la Corte se encuadre dentro de la Constitución. A ver, doctor, y con respecto a las que batió la Corte Constitucional, por ejemplo, me voy a fijar en 3. Una, el tema de la minería ilegal, que esa la rechazó. También lo del indulto presidencial en una fase previa sin sentencia ejecutoriada. Y el otro era el juzgamiento, más o menos lo que se estaba pidiendo, volver a las cortes militares y policiales, que era básicamente lo que se estaba solicitando. La pregunta es, ¿están enterradas ya esas preguntas, o en su dictamen
la Corte le dio una esperanza, un hálito de esperanza a la presidencia, como que le dice, mire, reformule la pregunta o reformule los considerandos y puede ser que se la pase. ¿O usted cree que ya ese tema está bajo tierra ya? Bueno, siempre podría volver el presidente de la República a presentar, corrigiendo los errores, la pregunta, pero ya eso sería un nuevo trámite. Ya no es dentro de este trámite. Dentro de este trámite están negados las preguntas que la Corte consideró que no eran procedentes. De tal manera que nada impediría que mañana pasado el presidente vuelva a mandar un paquete de preguntas plebiscitarias o de enmienda a la Constitución con reformas que solventen las dificultades o las observaciones que la Corte estableció. Pero entonces nuevamente tendría que sortearse esa petición del presidente de la República, establecer un juez ponente y todo el trámite volvería a cero desde el principio, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque lo recuerdo, doctor, disculpe que lo interrumpa, es que recuerdo cuando fue la consulta de Lazo. Recuerdo que él en un primer momento envió unas preguntas y la Corte le rechazó unas preguntas, pero como profesora de kinder en el dictamen le dijo, mire, usted tiene que poner así, escribir así, y ahí sí pasa la pregunta. ¿Y qué fue lo que terminó haciendo Lazo? Por eso digo, si ya lo hizo una vez, la Corte le puede dar posibilidades para volver a enviar preguntas. Y no, en este caso la Corte lo que ha resuelto no es sino negar definitivamente esas preguntas porque los considerandos o porque algunos aspectos individuales de cada una de las preguntas no los consideró apropiados o constitucionales. Y ha ordenado también la Corte Constitucional que las preguntas que en cambio sí fueron aprobadas sean consultadas al pueblo conjuntamente con los considerandos, conjuntamente con los anexos. De tal manera que el presidente de la República tiene que expresamente solicitarle al Consejo Nacional Electoral que al momento de elaborar la papeleta esté la pregunta y los anexos para que el pueblo tenga suficientes elementos de juicio para resolver. Doctor. Inclusive la Corte Constitucional ha dejado claro que como en los anexos, en algunos casos, por ejemplo, del plebiscito, se establece que hay un término para que el presidente envíe la reforma legal y hay otro término para que la Asamblea Nacional apruebe la reforma. Esto de que apruebe la reforma no significa que se le está ordenando a la Asamblea Legislativa a que necesariamente apruebe la reforma en los términos en que la envíe el presidente de la República. Siempre habrá la libertad de la Asamblea para considerar si es que esa reforma está dentro o no está dentro de lo que efectivamente ya fue aprobado por la Corte Constitucional. Doctor, y sáqueme la duda, si se aprueba eso y se envía esa reforma a la Asamblea, ¿necesita 70 o 92 votos? ¿O depende de la materia? No, exacto. Son disposiciones que, dependiendo de la materia, si se tratara, por ejemplo, de reformas que afecten derechos, el COIP, por ejemplo. Sí, irá de una mayoría absoluta o puede requerirse simplemente de la mayoría simple en la mayoría de los. No requiere necesariamente 70 votos, es una reforma de carácter absolutamente legal. Usted puede tener quórum con 80 votos y de los 80 votos 50 están a favor, bueno, queda aprobada la reforma, es decir, de los 80 asambleístas que hacen quórum. Pero si se trata de ciertos tipos de leyes orgánicas, esas sí requieren de una mayoría absoluta, es decir, de más de la mitad de los asambleístas que integran la asamblea. A mí me parece muy interesante que nos fijemos, por ejemplo, en el hecho de que en el plebiscito se hace una consulta relativa a la extinción del dominio, es decir, unas reformas a la ley de extinción del dominio, la pregunta número 9, y esa pregunta fue aprobada plebiscitariamente. Pero el presidente de la República luego envía en sus preguntas de enmienda constitucional la pregunta número 2, que también se refiere a la extinción del dominio de los activos o de origen ilícito o de origen injustificado. Y vea usted que mientras la Corte aprueba el plebiscito, niega en cambio el contenido ya de la reforma constitucional. Y es porque en el plebiscito el presidente de la República simplemente dice, ¿usted está de acuerdo con que se
se simplifiquen, digamos, los procedimientos para la extinción de dominio, y no dice nada más que eso. Pero ya en la reforma constitucional le da atribuciones a la Fiscalía del Estado para poder efectuar, llamémoslo así, esta extinción del dominio de una manera imprescriptible, lo que significaría que no solamente usted tiene que justificar el dominio lícito, la propiedad lícita de los bienes que usted posee en un momento determinado, sino que sus herederos y sus descendientes, hasta cualquier tipo de generación posterior, porque es imprescriptible, tendrían que hacer ese tipo de justificación, lo cual aparece absolutamente contrario a la seguridad jurídica. Por otro lado, por cualquier tipo de delito, no por un delito relacionado con peculado, cohecho, concusión o alguna defraudación al Estado, sino por cualquier delito. Usted comete, qué sé yo, para poner un absurdo, una infracción de tránsito, está sometido a un proceso penal, y dentro de ese proceso penal podrían efectuar una especie de comiso. O sea, quedaría un poco de libre interpretación, doctor. Buenos días. Así es una violación, y así lo dice la Corte, es una violación a la seguridad jurídica, es una violación al derecho a la defensa, y es una violación a la presunción de inocencia, porque sin que haya sentencia ejecutoriada, podrían ser decomisados los bienes que la Fiscalía en su momento estime que son de origen ilícito o de origen injustificado. Es decir, le correspondería al ciudadano probar, es decir, la carga de la prueba se invierte. Ya no es que el Estado o la Fiscalía tiene que probar que usted esos bienes los adquirió en una forma ilícita, sino que usted tendría que probar que sí los adquirió de una forma lícita, lo que es una inversión de la carga de la prueba, y usted tendría que tener los comprobantes de cómo fue que obtuvo esa propiedad por años de años, por decenas y por siglos, llamémoslo así, porque en cualquier momento se los podrían solicitar. Entonces, claro. Vea usted. Doctor, sí. Buenos días. Usted habla mucho y se habla mucho de que las propuestas planteadas buscan seguridad jurídica, fortalecer la seguridad jurídica del país, y una de las cosas que dijo el presidente Noboa es fortalecer la seguridad jurídica para atraer inversión extranjera. Y en esta pregunta sobre el arbitraje internacional, que todavía está siendo analizada, un poco se buscaba eso. Desde su experiencia, ¿realmente se necesita arbitraje internacional, sobre todo para fortalecer y atraer la inversión extranjera? Y si se llega a dar esta pregunta realmente y pasa y regresa el arbitraje internacional como una medida para el Ecuador, ¿qué cosas deberíamos como país tomar en consideración para que cuando litiguemos internacionalmente no estemos en contra o en desfavor? Bueno, para que la Corte haya aprobado esta pregunta, que implica una enmienda, algunos piensan que es una reforma más que una enmienda a la Constitución. Efectivamente, la Corte hace un análisis contextual de diferentes disposiciones de la Constitución y dice, claro, la Constitución incentiva que el Ecuador se inserte en la economía mundial. La Constitución promueve el desarrollo del país para que todos los ciudadanos vivan con dignidad, porque en un país desarrollado los derechos se gozan en una forma más amplia. Y desde este punto de vista da paso al arbitraje internacional. Como una enmienda constitucional, en la esperanza, tanto del presidente como en los considerandos que hace la Corte, de que efectivamente esto contribuya a ello. Es de desear que así sea, pero a veces los buenos propósitos no se corresponden con la realidad o las expectativas con la realidad. Vea, por ejemplo, yo recuerdo que se hizo una reforma al Código del Trabajo aumentando de 15 a 30 el número de personas indispensables para constituir una asociación de trabajadores, un sindicato o un comité de empresa. Y se dijo que de esa manera se iba a promover el empleo, porque ya los empleadores no contrataban más de 15 trabajadores por vía de que le formen un sindicato. Efectivamente se hizo la reforma, pero eso no redundó necesariamente en un incremento del empleo en el Ecuador. No redundó. Y en cambio sí se perjudicó una institución básica del derecho laboral, que es la contratación colectiva, porque si usted hace una asociación de trabajadores es básicamente para firmar un contrato colectivo, y el contrato colectivo trae la equidad en materia laboral.
porque permite que de acuerdo con las realidades de la empresa se puedan negociar algún tipo de beneficios a los trabajadores que haga más equitativo el goce de los beneficios y de las utilidades generadas por la empresa. De tal manera que las expectativas son esas para el tema del arbitraje. Esperemos que efectivamente esas expectativas, si se aprueba finalmente la pregunta y el pueblo la aprueba también en la consulta, entonces efectivamente traiga esta mayor inversión extranjera que tanto el Ecuador necesita, pero que yo diría que más allá de solamente el arbitraje internacional, requiere de todo un andamiaje de seguridad jurídica, que es lo que tiene que brindar fundamentalmente el Estado a quienes, para que los que tienen recursos económicos se animen a invertir en el país. Gracias, muy amable doctor Iván Castro, por estos minutos de su tiempo. Muy amable, gracias, le agradezco mucho. Oiga, una preguntita a nuestros queridos coordinadores. ¿Por qué le pusieron Peña al doctor? Es el doctor Iván Castro Patiño. Iván Castro Peña le pone. Ponte tú mismo $10 de multa, gordo. Y si no, al que te haya puesto ese apellido, ese segundo apellido, múltense. Porque es el doctor Iván Castro Patiño. Bueno, 7:31. Disculpas al doctor que debe estar por ahí escuchándonos y retorciéndose porque se le ha cambiado el apellido materno. Yo me di cuenta recién, qué pena. Bueno, 7:32. Antes del corte, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dijo que el Club de la Unión, el edificio va a ser expropiado. Pero me imagino que ha habido un acuerdo. Tampoco que es pelea, ¿no? Porque ahí va a funcionar, van a funcionar algunas oficinas municipales. El Club de la Unión se va a la vía San Borondón. Ya tienen allá también. Pero va a funcionar en pleno. Recordemos que ya también el Consejo Cantonal de Guayaquil ya ha aprobado el tema de los distritos. Y se va a tener que solicitar edificios para que funcionen los mini municipios distritales. Totalmente. Bueno, son las 7:32. Vamos a ver inmediatamente esa nota y nos vamos al corte. Cuénteme un poquito del mantenimiento del Palacio Municipal. Rapidito que le tengo una final. Bueno, Palacio Municipal cumple 95 años en febrero, maravilloso patrimonio cultural, divino, lindo, pero no ha tenido el mantenimiento adecuado estos últimos años, ¿no? Así que se han desprendido estructuras de la parte de arriba del palacio y hemos decidido poner mallas y entrar en un proceso para reestructurar las esculturas y todo el palacio en general, ¿no? Nosotros eso es importante. Tenemos que ser conscientes de que el Palacio Municipal no fue pensado para tener 4.000 personas trabajando ahí, ni ¿no? Oficinas tampoco. Ni oficinas. La gente sube, baja, eso podría quedar como un museo. La planificación. La planificación es para que en algún momento sea un museo. Nosotros ya notificamos al Club de la Unión como un predio que vamos a expropiar parte de esta planificación de reestructurar el Palacio Municipal es también tener como opción la estructura del Club de la Unión para el municipio de Guayaquil, ¿no? 7:33 de la mañana, nos vamos a nuestra última pausa comercial. Luego tendremos al gerente general subrogante de CENEL, el magíster Enrique Veloz. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha ocurrido los últimos apagones? ¿Hay cuestiones por qué temer? Nuevamente vienen los apagones. ¿Cuáles son las obras? ¿Por qué han subido las planillas en cierta parte de la costa? Todo eso lo consultaremos a Enrique Veloz. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Estas son las 5 noticias que nos conectan contigo. Iniciamos el proceso para implementar la norma internacional en nuestros 14 laboratorios de medidores. Avanzamos en la construcción de la línea de subtransmisión Durán-Montero-Taura. 9 comunidades del Cantón Pichincha cuentan con electricidad y alumbrado público. Decenas de familias del Cantón El Triunfo mejoraron su producción agrícola debido a las obras de electrificación realizada en su zona. Empezamos la instalación de 1000 medidores prepago en la Ciudadela Panorama del Cantón Durán.
Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje. Pero mantener a la ciudad limpia y libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad suya y mía. Por eso es importante que saquemos la basura en los horarios de recolección y la depositemos en los sitios dispuestos para ello. Ustedes ya saben que tienen que hacer como mi hijo y no botar desechos a la calle. Si no tienen un techo cerca, guarden los desechos hasta que tengan un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia a nuestra amada Guayaquil. Señores, con Interagua lo bueno fluye. Lo que más me gusta es que los niños ahora tienen más conciencia de eso. Por supuesto. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es Harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan. Para ventas y distribución, llame al 0999-486977. Harina Super 4. Y tengo, esta noticia tengo que darla. Dele. Que es una de las mejores. Hemos recibido un aporte de $60 de nuestro gran amigo y compañero César Bartelotti. Sí. 60 latas, aquí está, para que veas que yo no miento. Caramba. Ahí dijo que es para los 3. Entonces yo espero que Jimmy ya venga con esos $20 para cada uno. ¿Será? No sé, pero no se pierde la fe. Los muchachos de acá atrás Chuta, que no tienen... pero es que aquí el mensaje dice Noris y Omar. Para Noris y Omar está bien. Pero bueno, 7 de la mañana con 36 minutos ya tenemos en el estudio al magíster Enrique Veloz, gerente general subrogante de CENER. Muchísimas gracias, señor Veloz, por estar aquí en los estudios de Un Café con JJ. A ver, hemos tenido en las últimas semanas en ciertos sectores, bueno, uno generalizado, que tuvimos un corte de energía un fin de semana. Y la gente decía, caramba, ¿será que vuelven los apagones? Nos habían indicado que hasta finales de febrero no iban a tener apagones, pero volvemos a tenerlos un fin de semana y también en ciertos sectores ha sido medio recurrente. ¿Cuál fue la situación? ¿A qué se debió estos temas? Bueno, muy buenos días por darnos la apertura para poder informar a la ciudadanía de lo que viene realizando y desarrollando CNLP a nivel corporativo. Bueno, lo que tuvimos el fin de semana fue un evento puntual, fue una falla por un accidente de una avioneta que se produjo en la línea de Milagro-Soray. Es una línea pues de 200 kV, una línea importante de Transelectric, que pertenece a Transelectric, pues, y justamente tuvimos este accidente con esta avioneta. Eso produjo que la línea se rompa y esto pues sacó de servicio alrededor de cerca de 1 hora hasta que pudimos normalizar, se pudieron hacer transferencias para poder normalizar el fluido eléctrico. Sin embargo, una de las cosas importantes que hay que rescatar es que existen los planes de contingencia para cuando existen estas eventualidades que pues son externas, no podemos nosotros controlarlas, no son temas de mantenimiento, no son temas de la naturaleza, ya son temas específicos, antrópicos, por el impacto pues de una camioneta, de una avioneta que estaba fumigando justamente el sector. El sector más o menos está ubicado entre la Troncal y el Triunfo. En medio de estos dos sectores fue justamente en donde se produjo el accidente aéreo del 27 de enero. Entonces, más bien le informamos a la ciudadanía que esto no tiene que ver con temas de racionamientos, no tiene que ver con temas de faltas de mantenimiento, sino que fue un caso específico, fue un caso puntual que tuvimos ese fin de semana. Entonces, bueno, nos queda tranquilidad por ese lado, pero la gente todavía tiene ahí la sombra, el fantasma que nos persigue, lo que nos tocó vivir entre noviembre y diciembre, que fueron los razonamientos eléctricos. Salió la ministra Robo en su momento a decir, bueno, tenemos buenas noticias por el trabajo de Coca-Cola, más lo de las otras hidroeléctricas, más el tema de que ha mejorado un poco el tema de las lluvias. No va a haber apagones hasta finales de febrero. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las proyecciones que ya están manejando con respecto al tema de razonamiento eléctrico? Bueno, nosotros manejamos el tema de distribución y comercialización de energía eléctrica. El tema de generación la maneja SELEC. Sin embargo, con unas políticas claras que está llevando pues la señora ministra y con políticas también por parte de la Presidencia de la República, vemos que se han generado varios mantenimientos en temas termoeléctricos. Vemos que tenemos precipitaciones importantes en la cuenca oriental, que justamente
llenan los reservorios de parte de los grupos de generación en esos sectores, pero que al final del día siempre la parte del ministerio pues está evaluando y está revisando para no llegar a esas instancias. Creo yo que las medidas son adecuadas, creo que se están tomando buenas gestiones, se están haciendo buenas gestiones para que esto no nos pueda ocurrir y evitar un poco así y eliminar de nuestra mente pues justamente ese fantasma que era el de los racionamientos, ¿no? En el caso específico de CENER, hace poco en la Asamblea Nacional se aprobó una reforma, una ley energética, en donde se abría posibilidades a la participación privada, obviamente con el control estatal y todo, pero desde CENER, ¿qué tipo de obras se están haciendo como para mejorar lo que es el servicio para la ciudadanía? Y también asimismo, todos remando para evitar nuevamente llegar al tema de los apagones. Bueno, así es. Nosotros, dentro de esta ley de competitividad energética, es importante mencionar que también les da la oportunidad a las empresas privadas que puedan entrar con generación privada. Y eso también es importante, es un músculo de generación eléctrica específico. Yo creo que justamente las distribuidoras están fomentando que esto se pueda realizar, pero también la ley de competitividad energética también nos da un tema importantísimo para todos los usuarios, que es justamente el que nosotros y las personas que están dentro de la tarifa residencial se puedan acoger a la condonación de intereses. ¿Es elevada la cantidad de intereses que se van a condonar? Por supuesto, no nos olvidemos que muchos de los intereses se generaron en varias provincias como Manabí y Esmeraldas post-terremoto. Sin embargo, para ellos también hay una excepcionalidad. Así es, hay una excepcionalidad. Para ellos justamente se va a condonar el 100% del capital y del interés y alguna sanción que se tengan. Desde los montos o desde las deudas que se comenzaron a generar post-terremoto. O sea, ahora, ¿qué tiene que hacer una persona, por ejemplo, que quiera acogerse a la condonación? ¿Cuál es el trámite? Me imagino que es algo muy expedito, ¿no? Bueno, sí. Ahorita nosotros tenemos más de 200 agencias a nivel nacional. Ya. Las personas que tienen alguna novedad con el tema de deudas y que quieran acogerse a la condonación hasta el 30 de junio. De intereses, nomás, de intereses. ¿no? Cualquier persona que nos esté viendo. Así es. Ya, perfecto. De intereses puedan acercarse a cualquier unidad de negocios. Las que van a estar con un régimen, por decirlo así, especial, que se puede condonar capital, van a ser Manabí y Esmeraldas. En donde se produjo el terremoto pues, del 2016. Justamente para ellos, para esos clientes, sí se pueden acoger para eliminar el tema de que llega, lo registran y ya en la siguiente planilla ya ese rubro desaparece. Así es. Algo importante es que quedan excluidos los industriales. Los industriales sí quedan excluidos de esta condonación. Así es. Ellos sí. Los comerciales, los residenciales y tarifa comercial también ellos sí pueden ingresar, pero los que están dentro de la tarifa industrial, ellos quedan excluidos a esto de aquí. Buenos días, pero por ejemplo, supongamos que yo tengo una deuda que no he pagado con CENER y se ha exacerbado por los intereses. Voy, me acerco a CENER con mis documentos, pido cancelar la deuda y ahí se viene el proceso de eliminar los intereses. Pero la cancelación tiene que ser total del valor o puedo ir refinanciando y pagar poco a poco. Eso es importante aclarar. Bueno, aquí es algo muy importante. La compensación que se está dando para eliminar justamente el interés y nosotros acogernos a pagar netamente el capital, vamos a hacer justamente una metodología para ver en qué monto se puede generar estos pagos. Pero lo importante acá es que lo que queremos garantizar es que si existió una deuda, pagar el completo del capital, porque eso también puede ser reinvertido para más mantenimiento y operación. Sin embargo, cada una de las personas pues, va a tener un mundo distinto en cuanto a una realidad distinta. Es por eso que se tienen que analizar varios de estos casos para poder justamente tomar una
una parte distinta y poderse acoger a este tipo de beneficios. Al momento, la ley lo que nos dice es que condonemos los intereses y puedan ellos pagar el capital. Eso es una de las cosas importantes. No nos olvidemos que estamos justamente en ejecución del reglamento para ya la aplicación de esto aquí, y eso es lo que vamos a implementar en los siguientes días. Oye, ingeniero, ¿el incremento del IVA afecta a los servicios básicos o no? No, el incremento del IVA no va a afectar a los servicios básicos ni a la canasta básica. Esas son una de las cosas importantes de la ley justamente para enfrentar el conflicto armado, que creemos pues que es una solución y un aporte importante que todos nosotros como ecuatorianos debemos dar, justamente para realizar o tener la fuerza y tener el músculo económico también que pueda apalancar los proyectos en cuanto a medidas de seguridad. Pero informamos a la ciudadanía que estos no van a estar, no van a incidir, así es, no van a incidir ni a los servicios básicos, ni tampoco a los productos que están dentro de la canasta básica. Mayeser, una pregunta que creo que muchos ecuatorianos nos la hacemos, sobre todo los que vivimos en la región costa y sobre todo la gente que está en Guayaquil. ¿Ha existido un incremento en las planillas de servicios básicos? Y lo que la gente nos dice mucho es, tuvimos racionamiento hasta hace poquito, pero las planillas de luz nos han venido totalmente incrementadas, algunas hasta el 20, 30%. ¿Esto se debe a algo en específico o por el mayor consumo de luz por la ola de calor que estamos teniendo? Bueno, en los meses que pasamos que del racionamiento, estadísticamente nosotros revisamos y no hubo un incremento en nuestras planillas mensuales. Sí, ahora, en estos meses, sí estamos viendo un incremento bastante importante que se debe a la época o al calor que están generándose dentro, dentro de la ciudad de Guayaquil, la parte costera. Entonces eso aquí no nos olvidemos que también va un poco enfocado al tema del fenómeno del Niño. Hace que la temperatura superficial del mar pues incremente su temperatura, pues, y esto también hace que todo el mundo tenga esa sensación de calor. Y eso está ocurriendo o está generando que las personas que tienen aires acondicionados pues los utilicen. Y ayer salían las noticias también que se ha incrementado la compra de ventiladores en toda la ciudad. Entonces ya hay un reportaje justamente eso ahí, porque la ola de calor que estamos viviendo en la ciudad, la verdad es que es bastante fuerte. Y eso va a impactar sin lugar a dudas en la planilla al final del mes, porque son instrumentos, son electrodomésticos que consumen energía eléctrica, pues, y vamos a tener justamente un poco de incremento. Pero les decimos más bien a la ciudadanía que cuando existen estas épocas o estas olas de calor, pues tenemos que ser también eficientes con la utilización de energía eléctrica. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, si no vamos a estar en algún lugar de la casa a apagar las luces, ahora que viene la época de calor, es importante darle mantenimiento a los aires acondicionados, los filtros, mantenimiento completo del aire acondicionado para que no tenga un consumo mayor de energía. Asimismo, poner los aires acondicionados entre 20 y 25 grados. Esto con el hecho de que pueda actuar el termostato y se apague, entonces ya no esté utilizándose el motor del compresor. Entonces eso también disminuye. Otra de las medidas es arreglar los cauchos de las refrigeradoras. Muchas veces están en desuso. No sé si ustedes se han dado cuenta, a veces usted va a cerrar su refrigeradora y ya como que queda media abierta. Ahí está perdiendo temperatura, y eso es un mantenimiento sumamente rápido y fácil, que no es de mayor cosa. Pero ahí vamos ahorrando poco a poco, a poco. Otro de los temas, por ejemplo, importantes también es que a veces tenemos fugas de agua, y alguno me dirá, bueno, pues, ¿y la fuga de agua qué tiene que ver con...? Pues, así es, la bomba eléctrica. Y estamos a veces en la noche y sigue prendida la bomba, sigue prendiéndose, y esos son justamente consumos importantes. Mayeser, y cuando existió este racionamiento, también hubo muchísima gente a la que se le dañaron sus artefactos eléctricos.
¿qué cosas o qué acción puede tomar la ciudadanía cuando se ve afectado por un apagón que no ha sido comunicado previamente y sus artefactos se dañan? O sea, ¿quién nos responde a nosotros por estas cosas que se nos dañan y a dónde debemos acudir? Esto aquí es una de las cosas importantes que usted acaba de mencionar. Cuando son mantenimientos que no han sido difundidos, sino que han sido por un accidente, por ejemplo, el de la avioneta que tenemos ahora, que nos pasó el fin de semana pasado, ¿verdad? Esto puede causar una perturbación en las líneas y puede que algún artefacto eléctrico sensible se haya quemado, se haya dañado. Nosotros tenemos un seguro de daños contra terceros que si usted se acerca a la Corporación Nacional de Electricidad en cualquiera de sus agencias, aquí en la ciudad de Guayaquil tenemos 7 agencias, trabajando de 8 a 5 de la tarde. Si ustedes se acercan con los documentos que están colgados en la página web, se acercan, hacen el reclamo y nuestro seguro o sustituye el bien dañado o lo repara. Pero esas son partes de las políticas. O sea, con la mano del corazón, sí existe eso y tal vez es el conocimiento de la ciudadanía que no hacemos uso de ese seguro. Así es, realmente existe nuestro seguro. He conversado a lo largo de algunas provincias con muchos usuarios que han sido beneficiarios de este seguro. ¿Y no es engorroso el trámite? No, una de las cosas más importantes y el por qué muchas veces los usuarios a veces no realizan estos trámites es porque nosotros debemos de alguna forma garantizar o revisar de que ese bien pues es de la persona. Entonces pedimos dentro de uno de los ítems que se piden para hacer uso del seguro. Para que se incorpore el seguro o para que hacer uso de este seguro es justamente la factura, ¿no? Que esté a nombre de la persona. Pero muchas veces pues de repente han comprado y ya no tienen ese documento o a veces no los han comprado con la factura. Entonces se vuelve un poco complicado porque no se puede garantizar de que ese equipo pues sea del usuario. Entonces yo les puedo decir que si sacamos una estadística de clientes, las personas que han llegado con todos sus documentos se les ha hecho válido y y han cobrado su seguro. Pero existe muchas veces la informalidad al comprar bienes o equipos y eso pues hace que no tengan la garantía necesaria. Gracias, se nos quedan temas, pero el tiempo vuela en este medio. Magíster Enrique Veloz, gerente general subrogante CENEL EP. Que tenga usted un excelente día. Y acá tenemos el continuar cuando son las 7:53. Vea usted que en la vía perimetral delincuentes se accidentaron y en su intento de evadir a la policía sufrieron un accidente de tránsito. El exceso de velocidad, una mala maniobra y todos fueron directo hacia la estructura metálica de este poste de alumbrado público. El auto quedó destruido, el motor se desprendió y voló a unos 15 metros de distancia. Allá él no iba a respetar porque se iba a ir con todo. Ocurrió la mañana de este miércoles 31 de enero en la vía perimetral a la altura de la entrada de la 8. Los 3 ocupantes del auto rojo eran supuestos delincuentes quienes pretendían escapar de unos policías motorizados, quienes los estaban siguiendo en esos instantes. De cual una persona fue víctima de robo, le quitaron sus pertenencias. Al momento se inició una persecución ininterrumpida, el cual inició a la altura de la Gallegos Lara, ingresando a la perimetral, y a la altura, como podemos ver, en la entrada a la 8, los sujetos pierden pista y proceden a chocarse contra un poste. No, oiga, le disparó a la policía toda, le disparó. Sí. Y ahí fue que el policía sacó al arma. Adentro. Entre aquellos sospechosos existe un menor de edad. Los 3 presentaron golpes y heridas que no fueron consideradas de gravedad. En el estado de salud están estables hasta el momento. Uno de ellos tiene una fractura en la pierna a la altura de la rodilla. Se logró recuperar las pertenencias de la persona afectada. Una maleta en la cual contenía sus pertenencias y un teléfono celular. El accidente permitió que no se escapen a la mano de la ley. Fueron atendidos por personal del cuerpo de bomberos quienes estabilizaron a cada uno y los trasladaron hasta casas de salud bajo custodia policial. Informó
José Morales. Con 7:55 minutos, más de 20 viviendas abandonadas fueron allanadas en Flor de Bastión, barrio tomado por choneros y tiguerones. Entre las evidencias hasta había una máscara de Pablo Escobar. La policía buscaba a los integrantes de una banda delictiva dedicada al secuestro y extorsión. Para ello, realizaron más de 10 allanamientos en sectores como Ciudad Victoria, La Ladrillera y la cooperativa Nuevo Guayaquil, en el noroeste de la urbe. Ellos se habían apropiado ilícitamente de viviendas de las personas que ya no tenían la capacidad económica para cancelar estos valores, y ellos a su vez de manera arbitraria, intimidatoria, se apropiaban de sus viviendas y los convertían en centros de operaciones para delinquir. Durante la redada fueron incautadas 2 balanzas, sobres con drogas, equipos de comunicación, un machete, un revólver con sus respectivas municiones y también, como si se tratara de un trofeo, la máscara de Pablo Escobar. Es una manera que tienen ellos de idolatrar y, entre comillas, seguir ese ejemplo del mal las personas que se dedican a cometer este tipo de hechos delictivos. ¿Qué es lo que utilizan para reclutar a los menores? Endiosar a un falso líder para que todos quieran llegar a ser como él. En una de las zonas intervenidas, un grupo de delincuentes logró escapar por la parte trasera de un inmueble y luego ingresó a otros domicilios con la ayuda de vecinos. ¿Esto ocurre siempre? Efectivamente, son territorios ocupados por organizaciones delictivas, son ciudadanos que apoyan o directa o indirectamente al crimen organizado. Ellos se encargan de ubicarse en lugares estratégicos de estos territorios y comunican la llegada de la fuerza pública antes de que nosotros hagamos las intervenciones. En una de las casas fueron encontradas 3 motocicletas reportadas como robadas y que las estaban utilizando para cometer más delitos. Informó Jorge Salazar. Ni les contamos la discusión que tenemos acá con Noris porque va a ser un relajo esto. Bueno, oiga Omar, tiene 1 minuto para contarnos qué cree usted que va a pasar, que quedó pendiente con el proyecto del 15%. Luego rapidito. Bueno. Entonces viene la asamblea y aprueba cualquiera de los informes. Ese proyecto irá donde Daniel Noboa para su veto. Y en el veto, Daniel Noboa puede decir, no, yo quiero sostenerme en el IVA en el 15%. Entonces eso regresa a la asamblea. Y si la asamblea quiere mantenerse en lo que aprobó, necesitaría 92 votos. Jodidísimo que lo consiga. Complicadísimo. Realmente la única posibilidad que hay es que se archive el proyecto de ley con 70 votos. Pero eso también está súper complicado porque hay los votos de la RC para archivarlo, hay los votos de Pachacutic para archivarlo, pero se necesita una mancuerna más ahí. Y ese sería el Partido Social Cristiano. Pero ya el Partido Social Cristiano ha dicho que nosotros no vamos a dar los votos para el archivo. Así es, señor. Dicen, no queremos el IVA al 15%, pero tampoco vamos a archivarlo. Así que a la larga, a través del veto, lo más probable es que Daniel Noboa meta. O sea, va a ser un guiño al Partido Social Cristiano. Claro. Bueno, a ver, vamos a la pregunta. Quiero, pero no quiero. Claro. Oiga, la pregunta le contaré que tuvo un abanico de respuestas. ¿Cuántos asambleístas elegimos el próximo año? Ahí va a ver, vamos con YouTube. En YouTube no sabe el 34%, 137 el 27%, 149 el 24%. Y 125, 14%, 1.300 votos en YouTube. La misma pregunta en Facebook. Alcanzó los siguientes resultados. No sé, el 43%. 137 el 26%, 149 el 19% y 125 el 12%. Así es, y ese fue el total de 484 personas que participaron en el de Facebook. Gran total, 1.784 personas. Pero déjeme darle la respuesta. 149 son los que se eligen. 149 se elegirán el próximo año, estimados amigos. Por ejemplo, en Guayas ya no serán 20, serán 24. A partir del nuevo censo, de los números del censo, del que nuevo por cierto censo, iba a ser analizado. La actualización hasta ahora, pero bueno, mientras no haya actualización, eso es lo que vale. Las cifras que hay. Es lo que hay, dijo uno. Bueno, 8 de la mañana, los dejamos con los que saben de fútbol en Harta Pelota. Que tengan ustedes un buen día.